Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ahora sí, vamos a dar inicio a esta charla titulada Habitantes, vivir en una casa diseñada por Testa. Recuerden que, como siempre, pueden dejar sus preguntas en el chat de la plataforma. Se van a ir recolectando y al final de la exposición se va a dar paso a una ronda de preguntas. También les dejamos en el chat nuestras redes para que puedan seguirnos y nuestro sitio web en el cual pueden suscribirse y recibir novedades. Ahora, a modo de introducción, vamos a escuchar a Joaquina Testa, miembro del equipo directivo de la Fundación Clorindo Testa. Por favor, recuerden silenciar sus micrófonos durante la charla. Joaquina, adelante. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Como verán, estoy acá con mi madre, Teresa Bortagaray de Testa, presidenta de la Fundación, y con Julia Laspiur, también miembro del directorio. Y nos acompaña online Julio Suaya, que es nuestro director ejecutivo. Bueno, esta charla, Habitantes, es parte de las actividades que estamos realizando en la Fundación, uno de cuyos objetivos es preservar y promover la obra de mi padre. Y parte de lo que hacemos es trabajar en el centro documental de la Fundación, que al día de hoy ya tiene más de 15.000 ingresos entre archivos, recortes de diarios, fotografías, textos y todo tipo de publicaciones referidas a mi padre. También quiero agradecer a las empresas que vieron al principio en los videos durante la espera, que nos acompañan y nos apoyan. Ahora les voy a presentar a Lucía, vivir en una casa diseñada por Testa. Un poco de experiencia tengo en el tema, pero vamos a dejar que hablen los que no son parte de la familia y que se acercaron a mi padre para tener una casa propia diseñada por él. La primera es Marita Budiño, que es abogada, es jueza y vive en la Casa Stud en La Plata desde el año 2001. Después también tenemos a Omar Ávila, empresario, técnico constructor, que vive en la Casa Ordenada, en Rosario. Y finalmente Alejandro Michelarena y su mujer María José. Alejandro es empresario, María José es psicoanalista, y tienen una casa en Lobos que hicieron entre los años 2011 y 2012 como un proyecto familiar en el pueblo de María José, y que trabajó en conjunto con mi padre durante muchos años. Él es quien va a moderar la charla. Como dijo Francisca, si tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat y las responderemos al final. Muchísimas gracias. Disfrutemos. Bueno, Las buenas dejamos con noches. Oski. Así es, gracias. Bueno, hoy siempre es muy gratificante estar en estos grupos, recordar a Clorindo siempre es interesante, pero hoy es especialmente para mí, por lo pronto. Hay como un entusiasmo que uno como arquitecto, cuando construye una obra, ponele una obra pública, podés visitar, podés ver cómo funciona, si todo eso que vos dijiste o pensaste, más o menos tiene un correlato con la realidad. Hoy, por lo pronto, yo estoy entusiasmadísimo para reescuchar estas tres partes, cómo fue. O sea, en la arquitectura ya hace un tiempo que la fenomenología nos enseñó a reconocer un hecho arquitectónico en la experiencia. Qué mejor que escuchar a los que la están viviendo. Así que esa es la idea que teníamos hoy. El grupo de la Fundación armó unas preguntas. Yo voy a intentar, con esas 4 preguntas, iniciar una charla, un diálogo. Después veremos cómo surge, pero no es tan complicado. Esto dice así: ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué te llevó a elegir a Clorindo para hacer tu casa? ¿Lo conocías antes? ¿Conocías su obra? Esa sería la primera pregunta, que es medio de perogrullo, pero me parece interesante porque tal vez no sea así. ¿Cómo llegaste al estudio? ¿Cómo fue el primer contacto con Clorindo? Y por último dice, ¿cómo fue el origen de la idea y del proyecto para la casa?
Ahí de última, ahí podemos con Juan ayudar en algún caso, pero queda en ustedes. Marita, Alejandro, María José. No lo veo. Ávila, ¿dónde está Ávila? José. Y Omar. Ahí está Omar también, perfecto. Bueno, con este entusiasmo que digo, los quiero escuchar, Bueno, queremos todos escucharlos. largamos nosotros. Dale. Bueno, ¿cómo llegamos por amistad de muchos años con Joaquina? En el momento que empezamos a pensar en hacernos nuestra casa de fin de semana en Lobos, la verdad que Clorindo no estaba en el radar hasta una cena con Joaca, donde le dijimos, le podríamos decir a Clorindo, pensando como algo inalcanzable, por lo menos para nosotros en ese momento, y bueno, lo dijimos un poco así como tímidamente, pero bueno, Joaca volvió con un sí de Clorindo. Entonces, ahí arrancó todo el proyecto nuestro del desarrollo de nuestra casa en Lobos, y que en ese momento teníamos muy poco presupuesto, fue lo primero que hablamos con Clorindo. Entonces el proyecto nuestro él lo hizo para poder hacerlo en 2 etapas. Entonces tenemos una casa que tiene 2 naves, que está unida con un pasillo de vidrio, y fue así. El primer año construimos la primera parte, paramos, y después la segunda etapa se empezó después, hicimos la segunda parte. Como iba a ser una quinta de fin de semana, podíamos ir y quedarnos a comer un asado y quedarnos en lo que era el living, comedor, cocina, y después hicimos la segunda parte donde están todas las habitaciones y el resto de la casa. Pero bueno, fue así como llegamos a tener el proyecto de hacer la casa con Clorindo, a través de Joaquina, ¿no? Después o sea, seguramente en este grupo hay arquitectos, o sea, tenemos los planos si alguien nos quiera ir viendo. Por ahora dejemos que fluya a los habitantes. Marita, Omar. ¿Quién habla? Ahí se escucha, Marita, ¿eh? Se escucha bien. Bien, bueno, ¿qué me llevó a elegir a Clorindo para hacer la casa? Conocía su obra y no se me había ocurrido. En realidad, siempre que charlábamos, porque nos conocimos antes en un balneario, y porque dio la casualidad que coincidieron los toldos, uno al lado de otro. Y bueno, y ahí él iba y charlábamos, y charlaba mucho de política con mi esposo, el que charlaba de política era mi esposo. Y bueno, yo empecé a ver cuál era su obra, a estudiar, a ver y me pareció una persona encantadora, muy trabajadora, muy amable, un caballero, y siempre llegaba a la playa casi con la ropa de calle, porque estaba trabajando todo el tiempo, aún en enero. Y bueno, yo tenía una casa en la calle, acá en La Plata, bueno, no todos eran de La Plata, pero en la calle 10, 43 y 44, que era bastante céntrica, y un día viniendo de Cruz Regatas, pasamos por 38, que es ahora esta dirección, y había un cartel enorme que decía Estud se vende. Y lo único que me interesó es que decía 20 metros de frente. Y yo dije, pucha, mi casa era con un frente muy chiquito. Y dije, no, yo quiero un frente grande. Y bueno, y empecé a hablar con la inmobiliaria. La inmobiliaria creía que yo criaba caballos o atendía caballos de carrera. Y bueno, llegó un momento, en mi casa nadie colaboraba porque nadie quería comprar esto. Y entonces mi marido era el que decía que ni loco venía a vivir a estos barrios. Bueno, y bueno, decidimos comprarlo. Y una vez que lo compramos, dice mi marido, bueno, decirle a Paco, un amigo nuestro, arquitecto, Paco Misón, hoy fallecido, y que te prepare algo, a ver, comentale qué querés hacer ahí, vos querés hacer algo.
Y Florencia y un colega que yo tenía en ese momento en mi trabajo, me decían, ¿vos no lo conocés a Clorindo? Sí, le digo, lo conozco, pero cuando yo le decía, medio en chiste, que en Pinamar, que usted me va a hacer una casa, y él se reía y mi marido me decía, Marita, ¿cómo vas a molestar a un arquitecto de grandes obras? Bueno, en concreto es que nos fuimos, Florencia y yo, mejor dicho, primero lo llamé por teléfono, le dije, ¿sabe una cosa? Me compré un estud. Me dice, ¿un qué? Una caballeriza. ¿Y dónde? ¿Y acá? ¿Y allá? ¿Y está cerca de ingeniería? Me preguntaba. Sí, sí está bastante cerca. Está cerca de la casa de Le Corbusier. Y también está bastante cerca, porque está en el bosque, la casa, o cercana al bosque. Y venite mañana. Bueno, le digo, mañana tengo que organizarme, pero bueno, puedo ir pasado. Y ahí salimos con Florencia y una fotocopia que nos dieron en la inmobiliaria del plano, muy precaria, una fotocopia precaria total, y nos sentamos ahí en Callao, en el estudio, y él empezó a dibujar con crayones y colores arriba, lo tengo colgado hoy, enmarcado y colgado ese plano, y empezó a dibujar y dibujaba y hacía cosas y decía y hablaba. Y yo decía, ay, en la que me estoy metiendo, porque ni siquiera pregunté cuánto me va a salir esto, y tampoco sabe mi marido, que es el que tiene que pagar. Y así fue que empezamos con esto, que en realidad yo pensé que esto se demolía y se hacía una casa con 20 metros de frente. Claro, pero en realidad yo respeté todo lo que él decidió para la casa, porque me parecía que si yo nosotros decidíamos darle a Clorindo la posibilidad que nos hiciera una casa, nosotros tener la posibilidad que nos hiciera una casa, él era el que tenía que decidir, no nosotros, cuántos cuartos, sí, los colores, todo. Pero el tema es que yo empecé a mirar que no era mucho lo que, porque, cuando vino a mi casa, que decidió venir a La Plata a ver el lugar, dio vuelta por mi casa, sí, la otra casa que yo tenía, y me dijo, te va a quedar más o menos como esta. Ay, dije yo, pero esto, y no le puedo decir nada además. Y bueno, me preguntó, ¿y vos qué te vas a llevar? Y bueno, este mueble, y por ahí esto, y bueno, llévate estos sillones, me decía. No, estos 2 sillones tan viejos, no, dice, los retapizás. Y los del living, dice, retapizamos de colorado, que los hice hacer mientras esto se construía. Y bueno, y así se fue. Yo en realidad no tenía mucha idea, no entiendo papeles con realidad, porque yo puedo ver un plano, tantos metros, 2 metros, no, nunca calculo, ni siquiera para comprar ropa, cuando me dicen, ay, comprar para este, y yo digo, este le quedará bien, y no me da pensar que puede quedarle bien o más corto, más. Así que de medidas y eso no sabía nada. Y bueno, y empezamos la obra. En ese momento venía Florencia Aguilar y el arquitecto Bonpadre, me parece que era el apellido, que después falleció. Y Clorindo venía cada tanto. Él estaba muy contento con esto. Y nosotros íbamos cada tanto también al estudio, al estudio también de arquitecto, ¿no? Sí. Y bueno, y acá estamos. Hace 21 años que vivimos acá. Teresa, que hizo la... Bueno, sí, también tenemos una obra de Teresa en la piscina, en la pileta, con las mayólicas, las baldosas que hicieron en cerámica. Qué notable, Teresa. Vos sabés que todavía están impecables los colores. Yo quería contar algo. Con todo lo que se rompe la pared y hay que pintarla y volverla a pintar y se descascara,
mayólicas siguen espectaculares. Los pescados que le pusieron La raya, y la raya que Clorindo quiso hacer en el fondo de la pileta en el medio, que les hizo hacer 4 y entre las 4 formaron la raya. Y todavía está impecable. Y digo que sigue más impecable que nada acá en la casa. Y, Yo bueno, quería acotar 2 cosas. Una ¿qué? es sobre las cerámicas, la raya, para los que no las conocen, es una raya, una manta raya. Manta ¿no? raya. Una raya, que también podría ser. Sí. Y la otra cosa es con la pregunta que papá te preguntó si estaba cerca de ingeniería, porque no sé si Sí. todos saben que papá estudió, cuando salió del colegio, estudió un año de ingeniería en La Plata. Sí. Ingeniería electrónica para hacer, después quería hacer ingeniería naval, pero eso, bueno, le duró un año nomás. Sí. Pero sabía bien cómo, porque durante todo un año estuvo yendo a La Plata para hacer todos los cursos todos los días. Claro. Nada, Sí. quería contar eso. Y venía en tren seguramente, porque en esa época el tren era lo más rápido y lo más seguro para venir, y todos los estudiantes venían en tren. Es más, yo cuando vine a estudiar también iba y venía en tren. Después, bueno. Yo le pregunté eso, Marita, y me dijo exactamente eso, que iba en tren, y también me contó en algún momento, es más, me hizo ir a ver una casa de una tía, que estaba sobre calle 1. Ay, vos sabés Y que... que andá, vos tenés que reconocerla, le digo, Clorindo, el 80% de la calle 1 son italianizantes. Bueno, es una que tiene unas volutas, me decía, tiene unas volutas. Por supuesto es imposible encontrar, nunca la encontré, pero después también me contó por qué la voluta de su casa. Después vamos a ver algún dibujo de la casa hay como una figura que representa como una voluta afuera, y él me decía que él estaba acostumbrado, por lo pronto, y le había quedado en su memoria esas volutas de la casa italianizante de la tía, que nunca encontramos, ¿no? No, pero la voluta sí la hicimos. Vamos a ver. Omar, Bueno, no entonces, sé qué otra cosa quieren saber. Ahora vamos a seguir con ustedes también, porque después queremos ver la experiencia de vivirla, porque esto es interesante cómo uno se acercó a Clorindo, que a todos nos interesa, pero después, por lo pronto en mi caso, yo quiero escuchar cómo la viven, qué es lo que se hizo, se representó, lo que ustedes querían, que no. Eso me encantaría. Así que bueno, si Omar nos cuenta algo de cómo se acercó al estudio y a Clorindo, si lo conocía. No, está muteado, silenciado, Omar. Omar, ¿quién es? Ahora, perfecto. Estando en primer año de Ingeniería Civil, nos llevaron de Rosario a Buenos Aires a conocer la obra del Banco de Londres. Y fue mientras estaban construyendo la Biblioteca Nacional también. Entonces quedé bastante impresionado por la construcción del Banco de Londres. Realmente impresionaba en ese momento, y realmente fue una obra que quedó grabada en mi mente para siempre, ¿no? Entonces pasó el tiempo y en un country de Rosario teníamos unos terrenos y queríamos hacer una casa de fin de semana. Nos mudamos de otro country a ese, hicimos el proyecto con un arquitecto de Rosario y después dije, estando en Brasil, estando al lado de la pileta en Bahía, en San Salvador de Bahía, al lado de la pileta se me ocurrió pensar en por qué no podía buscar otro estudio de arquitectura, y pensé en Clorindo Testa y en Mario Roberto Álvarez. Me comuniqué desde ahí, no me acuerdo si estaba tomando una cerveza o una caipirinha, pero desde ahí me comuniqué con los dos. En el de Mario Roberto Álvarez no tenían tiempo para atenderme por 20 días, y cuando llamo al estudio de Clorindo me atiende, por suerte, me atiende él directamente el teléfono. Le cuento cuál era mi idea, y también con un poco de incredulidad. No creía que él me podía atender directamente y me podía
dar la posibilidad de construirme una casa en un camping Rosario. Y me dice que no me haga problema, que le cuente cuál era nuestra idea, cuál era nuestra familia, qué hacíamos, y que no me hiciera ningún problema, que él podía estar interesado en hacerlo. Así fue como me citó para dentro de 15 días al estudio. Fui y llamé a los 13 días, a los 2 días me llamó, y cuando fui al estudio me encuentro que dentro, arriba de su mesa donde él dibujaba, tenía hojas blancas y dibujaba con los fibrones, y ya tenía un bosquejo de lo que iba a ser la casa del futuro, sin tener demasiados detalles de lo que yo le había dicho, y ya se veía un bosquejo de la casa final. Eso me impresionó muchísimo. Y ahí establecimos una relación que fue muy linda hacia el futuro. Y bueno, y ahí también surgió la pregunta, bueno, arquitecto, ¿esto cómo nos vamos a poner de acuerdo? Porque era toda una jugada hablar con el arquitecto más importante de muchísimos años en Argentina para que hiciera una casa en un camping Rosario, la única, creo, que hizo en Rosario, en el interior, por lo menos en Rosario. Y él me dijo que no me hiciera problema, que él le interesaba y que la iba a proyectar. Así empezamos la relación y siguió dibujando con los fibrones. Esos fibrones se fueron después transmitiendo a planos con Oski y con Fontana, y fueron dando forma a la casa, que parecía que la casa se construía de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, porque aparecían ventanas, aparecían colores, aparecían metales, y se utilizaron todos materiales muy puros, cementolizado, hierros, caños, chapa, bueno, todos materiales de ese estilo. Ventanas por todos lados, cuadradas, triangulares, y colores, muchos colores. Nos fuimos poniendo de acuerdo. Yo aceptaba perfectamente lo que le iba proponiendo, porque no tenía por qué querer modificar nada, porque así era la relación, que si yo voy a hacerme un traje con Armani, no puedo indicarle a Armani qué solapa ponerme. Y entonces dejaba que él siguiera con su cabeza pensando en esto. Así fue como se fue avanzando, y llegamos a un preproyecto, a un proyecto, lo llevaron al papel a Oski y Fontana, y bueno, lo fuimos preparando, licitando, y tuvimos la suerte de conseguir buenos constructores, buen director de obra, buenos directores de obra con Oski y Fontana, buenos paisajistas, y llegamos a parte de lo que ven ustedes aquí en los dibujos que está proponiendo Oski. La relación con Clorindo fue muy amable, iba cada 15 días, me hablaba de su vida, me contaba de cuando era chiquito y vino de Italia. Realmente las visitas cada 15 días eran mitad de hablar de su vida y mitad de hablar del proyecto. Era muy, muy, muy interesante lo que veíamos y hablábamos, y lo que hablamos de construcción, cosa que a mí me servía de mucho. Bueno, hasta ahí fue el proyecto y el anteproyecto, ¿no? Acá hay algo que es necesario comentar. O sea, y esto habla bien de las tres. O sea, Clorindo no tomaba cualquier trabajo. O sea, lo primero que te preguntaba era si era divertido, si él podía encontrar una diversión en eso. Y después tenía que haber un feedback, si no, el tipo, lo hemos visto, yo lo he visto decirle, no, mira, a mí no me interesa mucho lo que vamos a hacer. O sea que esto que estamos hablando, con los que estamos hablando, hubo una interacción necesaria, una atracción necesaria. Así que eso ayuda a pensar también cómo se hizo el proyecto luego, ¿no? Por eso acá viene la segunda pregunta, que ya la presento entonces ahí a los chicos.
¿Cómo eran las visitas? Omar justo acaba de más o menos meternos en eso. ¿Qué feedback existía? Que también lo comentaba recién. Los recuerdos y anécdotas. Eso es lindo porque a Clorindo le encantaba contar las anécdotas. Y cómo se tomaron las decisiones, si alguno sabe, de materiales y colores. Si seguimos con el orden, en realidad no existe el orden, pero si quieren ustedes, los Miguel Arena. Bueno, un poco, a ver, retomo un poquito de lo de la primera pregunta, porque la marca de cómo llegamos acompañó durante todas las veces que nos vimos con Clorindo. Llegamos de la mano de Joaquina y la marca que era un papá, ayudándonos a pensar nuestra primera casa, que se llamó Casa en el Campo, duró durante todas las entrevistas. O sea, para nosotros era como un padre juntarnos con alguien que afectuosamente, con mucho cariño, nos ayudaba a pensar nuestra primera casa. Eso fue siempre así, fue muy amable, muy cariñoso. Él llamaba por teléfono, a mí me sorprendía porque, bueno, un poco lo que dijeron también, se dijo antes que yo tenía un modelo de casa que me había imaginado, y cuando surgió la posibilidad de hacer la casa con él me dijo qué quería, y yo le dije lo que usted quiera. O sea, no me animaba a decir nada de lo que tenía pensado. De hecho, lo que me había imaginado era un cuadrado gris, y tenemos una casa llena de colores, así que nada. Y él muchas veces me encontraba como en el teléfono, que era él que me decía, ¿te parece si combinamos para la semana que viene, así pensamos la cocina? Y para mí era una sorpresa grata su llamado, que desde el inicio era como algo inalcanzable, y encontrarme que él llamaba por teléfono para combinar una cita me parecía increíble. Hablábamos mucho sobre los dibujos que él tenía en su escritorio, sobre las anécdotas de cuando vino de Italia. Se hablaba mucho de eso. Fue muy, nos acompañó mucho con la cuestión como sabía que teníamos como el presupuesto para una primera parte, y era muy cuidadoso con eso. Entonces por ahí dibujaba y me decía, ¿pero cuánto tenían de dinero? Tanto. Entonces sacamos esto y esto. O sea, borraba. O pegaba el grito, no sé si te acordás, Oski, que decía, Oski, ¿cuánto está el metro cuadrado de cemento alisado? Y vos decías tanto. Entonces lo hacemos con cemento. Y después otra cosa era que cambiaban los colores bastante. Iba a una entrevista y me decía, bueno, entonces en la columna roja, el piso verde, y la chapa la podemos pintar celeste. Bueno, perfecto. Y a los 15 días, no sé qué, me decía, bueno, porque la pared amarilla. Digo, ¿pero qué pared amarilla? No, porque podríamos pintar la galería con amarillo y la chapa puede ir roja, pero habíamos dicho que era turquesa. Sí, pero ahora podría ser roja. Bueno, un poco así, hasta que en algún momento, cuando había que definir qué rojo y qué verde, le preguntaba a los brocolitos, ¿qué verde? Y sacaba los capuchones de los marcadores y me entregaba eso como muestra de color para que vaya a la pinturería con eso. Bueno, eso. El verde Silvapen, nosotros le decíamos en el estudio, Claro, el verde Silvapen. Sí. Pero me está haciendo acordar cada momento Ahí con está esas cosas. Ahí está el piso, impecable desde hace 10 años. Muy bueno. La columna también. Allá tiene en el fondo una ventana, también una casa llena de ventanas. Como es una casa a la que vamos poco y está en el medio del campo, en el medio de la nada, le pusimos rejas, y él dibujó unas rejas como muy divertidas. Nuestros hijos, que eran chiquitos en ese momento, nos decían, pero esto parece un jardín de infantes, porque había mucho color en las paredes, en el piso. Bueno, es una casa que tiene como algo de eso, que es una pregunta que está después, pero es una casa muy alegre. Eso es lo que dice la gente cuando la conoce, nos visita, como es muy fresca y muy alegre, tiene como algo de esa alegría que... Parece que se dedicaba a hacer infantes, ¿no, Oski? ¿Qué cosa? Porque a Omar le dijeron algo parecido, por eso Omar acotó ahí. No escuché, Omar, ¿qué dijo? Perdón. Que le decían a mi casa, a nuestra casa le decían jardín de infantes. Al principio, también que estaban en un barrio cerrado donde eran muy cerrados los dueños anteriores, los dueños que estaban, y querían un chalet
a 2 aguas y apareció esta figura y le decía Claro. Casa de los Colores o la casa, el Jardín de Infantes, ¿no? Sí, bueno, unos niñitos que una vez pasaban por ahí, unos chiquitos que pasaban por el barrio una vez, salía mi mamá de la casa y le dicen, ¿acá quién vive? Y mi mamá le dice, ¿y por qué? Porque a nosotros nos parece que viven unos científicos, como era algo como... unos personajes raros. Gente muy rara. No sé, pero cada vez que hablan, yo tengo la imagen de Clorindo cuando hablaba, entonces me suena, me resuena. Por eso el entusiasmo yo creo que tenía. No sé, Marita, ¿nos quedó algo más con usted de esto? Está muteada. Sigue muteada. Le falta. Marita, No sé tenés si que... tenemos alguna Ahí foto de Ahí sí lo casa había de apagado. Marita con el... Sí, lo que vamos, porque hay alguien que pidió planos. Ah, Va a ser mejor llegar hasta la última parte donde ellos nos comentan cómo es la experiencia de vivir, qué es lo que pasa, qué es lo que encuentran que no está bien, y después vamos a mostrar algunos planos. Ah, bueno, ahí tenés la imagen, ¿no? Ahí está la bolita. estamos en la puerta. Sí, no sé, yo, vos decías, Oski, que hay anécdotas muy interesantes, que le interesaba saberlas. Bueno, yo me acuerdo siempre de que cuando ya estábamos casi terminando, ¿viste? Cuando se empieza a elegir en la casa la cocina, los baños, digamos, los interiores. Entonces vino Clorindo y vino Florencia Aguilar, y no me acuerdo quién otro, y estábamos acá parados en lo que iba a ser la cocina, y hablábamos y decíamos, y entonces yo le digo a Florencia, mira, yo estuve en Johnson, en la calle 7, los muebles de cocina, ¿y querés que vamos? Le digo a ella. Vamos, porque iba a ser con poco de madera clara, después blanco, y bueno. ¿Y querés que vamos? Y Clorinda dijo, yo también voy. Bueno, salimos los 3 para la casa Johnson en la calle 7. Yo ya la conocía a la chica que atendía, que era una arquitecta, porque por lo general en esas casas diseñan también, por eso hay un arquitecto, porque medio que te diseña como el espacio de la cocina, los muebles, etcétera, etcétera. Cuando llegamos, y Clorindo empezó minuciosamente a ver los colores de los bordes que llevaba de una madera, que si no muy clara, que mejor menos clara, y la arquitecta no lo podía creer que tenía a Clorindo Testa, semejante personaje, en su negocio, asesorándose con ella de los colores y de cómo se podían combinar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, terminamos comprando la cocina ahí, me parece, sí. Ahí compramos todos los muebles y después ellos, de los baños no tanto, porque ya él los diseñó. No, nosotros, por suerte, no nos pidió ideas, así que los baños fueron así, y son los que están todavía, ¿no? Bueno, eso sería una de las anécdotas. ¿Quieren que les cuente otra o no? ¿O no hay tiempo? Por supuesto, al revés. Estamos esperando eso, ¿eh? Yo por lo pronto... Bueno, pero esta no es de Clorindo. Esta resultó ser que cuando yo empecé a charlar con los amigos que había pensado la idea de que Clorindo me hiciera la casa, que yo me había comprado un terreno ancho, todo esto, ¿no? Que les conté antes. Un amigo que es un artista plástico reconocido me dijo, bueno, vas a tener esa casa para mostrar y después tenés que hacerte otra para vivir. Yo me quedé en una pieza porque decía, yo no voy a sugerir absolutamente nada. Así que bueno, Dios ha de querer que pueda vivir en ella. Claro, y cuando vine, entre medio de los canastos, la primera noche que quedé en casa, los invité a tomar un vino para que la vean. Y quedaron fascinados, porque no sé qué habían pensado y por qué me dijeron eso.
Y bueno, esa es otra anécdota, porque viste que se opina demasiado sobre, por ahí si es un arquitecto muy famoso, o que es un artista, y que por ahí hace cosas que uno no las puede después llevar adelante. Pero nosotros acá usamos toda la casa, siempre la usamos, estamos cómodos, tenemos grandes espacios, verde, un pedazo de verde, un patio adoquinado adelante, la luz, tiene mucha luz, es hermosa en ese aspecto. No tengo cortinas, también porque me dijo que no llevara cortinas. Yo respeté exactamente todo lo que Clorindo había dispuesto. Muy contenta, porque... Y después cuando me mudé y empecé a caminarla, que me cansaba, ir hasta mi cuarto, volver hasta acá, y me sentaba, por ejemplo, en el estar, y veía hacia un costado, y decía, ay, pero qué belleza esto. Iba descubriendo todo lo que él había hecho que era muy sutil, no son cosas, es una casa austera, no tiene grandes materiales, pero es cómoda, alegre, con mucha luz, y bueno, muy fácil de limpiar, no diría, pero son las consecuencias. Es tan grande que hay que mantenerla. Pero bueno, eso es un detalle. Bueno, ¿qué más? Qué lindo escucharla. Marita, nos dio el pie ya, Marita, para la última parte. Bueno. Sería la experiencia de vivirla, ¿no? ¿Qué es lo que resuena en uno? La Heidegger, experiencia, sí. Exacto. Ay, se me fue la mano. Un libro. No te preocupes, por favor. Además, Marita dice que quiere ser la presidenta del club de fans. Ya, mira, del club de fans. Ahí se reía tanto Clorindo, porque yo le decía que era la presidenta del club de admiradoras de él. Así era. Y entonces me decía, ¿y otros me decían, alguna gente que me escuchaba creía que yo hablaba en serio. Entonces me decía, ¿y cómo está formada? No hay nadie. Yo soy la presidenta, soy la secretaria, la tesorera, todo. El club de admiradores lo dirijo yo, y soy yo la única. Ay, se divertía terriblemente. Yo me había olvidado de esa está divina. Ahí, entonces, me gustaría, no sé, que nos contaran también, si quedó algo más, Marita, la escuchamos, sí. O si te ocurre después algo, y si no, los chicos, cualquiera de ustedes, Omar. No, yo no les quiero sacar lugar a los demás habitantes. Estamos en un disfrute, así que no se preocupe. Mira, la casa yo creo que es muy vivible, es muy amplia. Creo que una característica es lo amplia que es, lo abierta que es. De alguna manera, por ahí parece demasiado abierta, pero se usa cada parte que tiene. También una de las cosas que puede ser que necesite es un mantenimiento muy intenso en la parte exterior, por los materiales que se usaron, pero la parte interior se mantiene perfectamente con pintura y pocos arreglos. La parte exterior tiene mucho hierro, mucha pintura, mucho cemento, y bueno, hay que estar permanentemente encima para que no se vaya deteriorando más. Pero de todas maneras es una casa muy luminosa, como estábamos diciendo, muy vivible, muy amplia, muy llena de luz, y causa asombro el hecho de que de donde se la mire es distinta. Si la mira de frente es una casa, si la mira de la parte de atrás es otra, de los costados es otra, interiormente es otra. Se asombra la gente cuando entra porque encuentra 5 o 6 casas distintas. No hay una pared que termine a 90 grados. Son todas paredes con distintos ángulos. Claro, son materiales distintos, son colores distintos, nadie se le ocurría pintar el piso, pintar el techo. Bueno, son todas esas cosas que hacen tan especial a la casa
de Clorindo. Ahí se ve la terraza verde, las pérgolas, los colores, el techo abovedado de chapa. Bueno, fue una casa que, comparado con el resto de Alicante, imagínense ustedes qué podía pasar, porque lo otro eran todos chalets a 2 aguas, y cuando vieron estos me querían echar de ahí. No querían, dicen, ¿dónde salió esto? Pero después se fueron acostumbrando y ahora están contentos de tener una casa así. Preciosa. Sí, sí, sí. Y eso es muy bueno también, que se organizó un quincho interno tipo bar, con mesas de bar y con sillas de bar, donde se puede armar mesas de 2, mesas de 4, un comedor principal que se une con el quincho interno, que se puede hacer una mesa grande, una puerta corrediza. Pero la idea del bar es de Clorindo, siempre le gustó una idea de tener una especie de bar dentro de la casa, como un comedor que se puede dividir, o de un café, que se puede dividir en mesas de 2, de 4. Creo que era una idea de él, y la lámpara que ilumina en 3 brazos. Bueno, son todas cosas que, si uno empieza a mirar los detalles, no termina nunca, ¿no? ¿Y los Miquel Arena qué nos pueden contar? ¿Dónde están? Aquí están. Una cosa de la construcción es que, bueno, la casa está en Lobos, Clorindo no viajaba no viajaba a verla, teníamos 2 arquitectas que hacían la dirección de la obra. Nos costó mucho encontrar constructor, porque el techo es un techo de chapa, es doble, tiene chapa afuera y chapa adentro también, y nos costó mucho que los constructores de la ciudad se animaran. Solo uno se animó a hacerlo, y un poco protestaba también. Después, cuando se metió a la obra, decía, nos reímos porque él decía, Florindo, mirá las cosas que pero Florindo, y protestaba porque les dio como mucho trabajo entre el arreglo, tiene una estructura de hierro. Es un tanque en altura, como a mí. Sí, igual. Sí. Tiene el mismo tanque, parecido a mi tanque. Sí, pero redondo, el tuyo cuadrado. Nada más que redondo. En un momento era rojo, después lo cambió a turquesa, después bueno, es lo que les conté un poco antes. Hay una forma ilustrada. Y creo que de algo que estamos como que no sabemos si repetiríamos es el techo de chapa, porque es muy lindo para dormir, cuando llueve, pero después para charlar o para estar en una cena o mirar una película, si llueve, no es aconsejable. No, yo tengo chapa. Hace mucho chiste, eso muchas veces decimos, ¿cómo llueve? ¿Qué tormenta? ¿No? Y la gente dice, no llovió tanto, o sea, la percepción desde adentro es otra. Pero después no cambiaremos nada, no sé. No, estamos... De hecho, en su momento nos parecieron raros los patiecitos que él pone adelante de la casa, que era, y de hecho cuestionado también por el constructor. Dice, pero acá están gastando plata para algo que no... Y la verdad que generan un reparo, bueno, ahí no se ven desde afuera, generan un reparo, que uno sale de la casa y no está saliendo a la nada, sino que está saliendo a un patio propio y después saliendo... Claro. Y la verdad que hoy son fundamentales. No me imagino la casa sin esos patios, por ejemplo, ¿no? Lo que sería el frente de la casa. Y bueno, no, creo que nos enamoramos del proyecto desde el primer momento y lo incorporamos todo, y creo que la sensación, más allá de que sea una casa de Clorindo, de la gente que nos visita, al ser una quinta de fin de semana recibimos bastante gente, y siempre la gente siente como un clima especial, como si los colores y lo alegre que es la casa, eso también lo percibe cada gente que nos visita. Tiene algo lúdico, no sé cómo, bueno. Las arquitectas estas que hicieron la dirección de la obra, cuando, por supuesto que querían ir a todas las reuniones. A todas las reuniones, fueron algunas, y también recuerdo como algo de eso, de ellas ir con la expectativa de encontrarse con alguien muy especial para ellas, y en la recepción Clorindo
como al revés, como muy corrido de ese lugar y Muy natural. muy natural y con respuestas muy sencillas y muy corrido de donde ellas lo ubicaban. O sea, eso también lo recuerdo mucho. A nosotros nos quedaría una pregunta nomás para después hacer intervenir a todos los participantes, porque por lo menos a mí me encantaría que hicieran alguna pregunta, todos los que están participando, pero hay una que es, si tuvieron que hacer alguna refacción en la casa, después de... Nosotros ¿Tenemos el micrófono abierto? Ninguna. al día de hoy, desde que la construimos, ya tiene 10 años la casa y nunca hemos arreglado pintura. Nada más. Sí, está claro. Está claro. Bueno, no sé, yo creo que a mí por lo pronto me gustaría escuchar alguna pregunta, algo que les haya parecido a esta charla. Después vamos a pasar a ver los planos, porque hay muchos arquitectos que seguramente van a querer verlos. Pero, no sé, ¿ustedes tienen alguna pregunta en el chat? Por ahora no, les podemos dar un minuto a los participantes para que Dale. piensen si tienen alguna pregunta y si no ya pasamos directamente a la parte de los planos. Sí, yo tengo preparados unos dibujos de él. A propósito, el único que no tenemos dibujo, Marita, usted se lo quedó, es dibujos de él de su casa. El dibujito de él que le hizo a usted, lo tiene colgado ahí, que yo lo he visto en su casa. Sí. Pero los demás tenemos dibujos de él. Así que ahora vamos a ver algunos de ellos. Y tengo los dibujos de la capilla. Esa es una muy buena también. Que se lo había dado a Monseñor Aguer. Sí. Y tuvimos una experiencia después de eso con Marita. Claro, tenemos otras, que no fue tan buena. Pero lo que te iba a decir es que yo no dije que mi casa, veo que no ha hecho lo mismo con el resto, la hizo por licitación. Él armó una licitación para que se presentaran, y se presentaron 3 o 4 empresas constructoras. Y yo presenté una de La Plata, que fue con la que construyó, la que ganó la licitación, y fue la que construyó esta casa. Era una modalidad en el estudio, con Omar también hicimos lo mismo. Yo en este caso todavía estaba estudiando, así que cuando ella claro, su casa yo todavía no estaba ni como arquitecto. Los chicos, los Michelarena no, por un tema de cómo había sido pensado, lo comentaban recién, cómo era hasta el costeo de la obra. Igual la dirección de obra de los chicos era muy buena porque había pedían mucho, había feedback que ellos pedían y nosotros teníamos que responder. Entonces ahí había como un manejo más tradicional para hacer casas. En el caso de Suya y en Omar también tuvimos una licitación, 3 empresas en Omar, ¿no? ¿Sí? Sí, porque una de las cosas que teníamos nosotros en el estudio que había que documentar mucho. Como esto se licitaba, documentábamos mucho. En el caso de los chicos Michelarena, no, en realidad hay mucho dibujo de él, y después era telefónico con las directoras de obra que eran fantásticas, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a Tenemos una pregunta en el chat para Omar, que es ¿por qué se llama Casa Ordenada? Bueno, fue un nombre que le puso a Clorindo. Oski, ¿vos tenés concreto por qué le puso Casa Ordenada? Concreto no, sí que en ese momento, es más, a mí me regaló uno de los cuadros que se llama Orden Desordenado, Desorden Ordenado. Era como una dupla, era de dos cuadros, que es más o menos de la época de su casa. Yo creo que como siempre, él estaba pensando en algo en ese momento, y la casa finalmente es eso, ¿no? Son piezas. Ahora vamos a intentar, la ¿Hay suya. algo que se puede agregar, Oski? Sí. Dale, Fontana, por supuesto. ¿Te acordás, Omar, que la primera vez que viniste querías una casa bastante más pequeña? Sí. ¿Te acordás? Y reunión tras reunión iba creciendo esa casita que en principio era de... Calculo que no llegaba a 250 metros. Después llegaste casi a 500 metros y pico. No, tanto no. Hubo que bajarla. Después se rebajó. Era muy pequeña, digamos, más de entrecasa, digamos, viste como la que vos tenías.
y después fue creciendo, que después justamente en la licitación nos dimos, cuando hicimos las superficies, lo que podía salir el costo fue bajando. Y yo creo que por eso también, viste que le insistías vos con los nombres, y él dijo, bueno, casa ordenada, y creo que es esa ambigüedad, que ordenada fue un poco, un poco ese proceso, viste, que fue un desorden que después se ordenó nuevamente, pero que quedó mucho más grande, porque todo lo que era el quincho, todo eso creció muchísimo. Yo creo que eso es algo muy característico de él, ¿no? Que le gustaba muchísimo eso, que aparecieran nuevos problemas. Primero fue que creciera y después fue sacarle metros cuadrados. Eso lo divertía. Ahí justo Marita. Ahí Marita, sí. Nos ha acercado. Bueno, espera que yo dejo de compartir, entonces se ve mejor, ¿eh? Espérame. Ahí está. ¿Se ve? A ver. Tenés que levantarlo un poquito más. Ahí está, Dardo, ahí se está viendo. Yo soy el tenedor de cuadro. La tira de Sturm, que él dice, es lo que está por debajo. Eso era una construcción existente. Ahí lo ven. Ahora tenemos algunos planos de esta casa para poder charlar, si tiene alguna pregunta, pero eso era, ¿no? Mantener y agregar una pieza que es la que une con los dormitorios que están en planta alta y la cochera que está en planta baja. Gracias, Dardo. El tenedor. Muchas gracias. Y la famosa azotea. Sí, ahora vamos a intentar, vamos a hacer un repaso. Yo creo que es el momento, si alguno más tiene alguna consulta para los habitantes, que hay algo interesante en esa palabra, ¿eh? Heidegger tiene un libro. Sí, Heidegger tiene un libro que dice construir, habitar y pensar. Por supuesto que él dice que no es sobre arquitectura. Tiene frío. Escúcheme, ¿a dónde está? ¿No la veo? Bueno, les decía que hay un libro muy interesante de Heidegger que habla de esos tres temas, que no es referido, por supuesto, a una casa, está referido al mundo, al habitar del mundo, ¿no? Pero hay algo de eso también que se nombraba que Marita lo dijo en un momento, que uno iba descubriendo. Ese es el mecanismo de Heidegger, justamente, ¿no? Entonces tiene algo que ver con esto. Hay un descubrir. Hay una cosa que vos de primera mano no lo podés ver. Clorindo es muy difícil de comprender. Es más, te invita a hacer eso. En cada momento, en cada rincón, yo me tengo que girar, tengo que reconocerlo, tengo que verlo. Y creo que en esta tríada que Heidegger plantea, la última, que es la que me interesa a mí escuchar, te ayuda a pensar. O sea, una casa, uno no está acostumbrado que te ayuda a pensar. Uno no lo entiende así una casa. Una casa, bueno, sí, dormís, comés, qué sé yo. Pero me parece que es una cosa interesantísima de pensar las obras de Clorindo. O sea, esa palabra de desvelo sería en todo caso para Heidegger, pero que me gusta lo que dijo Marita hoy, ¿no? Ahora, quería nomás rápidamente pasar por los dibujos de las casas, así los arquitectos pueden hacer alguna pregunta, lo que les pareciera. Esta es la casa de Omar, es un country donde al sudoeste está la cancha de golf. Omar sabíamos que le gustaba mucho jugar al golf, entonces Clorindo había hecho toda una movida en la terraza para poder tener desde ahí unas vistas hacia el golf. Se abría hacia un noreste, donde aparecía la pileta, y lo ven, ahí está. Bueno, esto es un estudio de asoleamiento, que es una de las cosas también interesantísimas de Clorindo, ¿no? Que un dibujo es lo mismo que la casa, te hace pensar. Vos no puedes ver este dibujo y no pensar. No puedes no hacerlo. Cualquier arquitecto que lo esté mirando está viendo acá y ve muchas cosas más que lo que finalmente un dibujo puede decir. Uno ve esto y acá está la casa, o sea, casi no es necesario hacer una documentación. Vos lo ves acá y ya lo entendiste. Esta es la que Juan hoy comentaba, de 250 metros, ¿no? Esta fue la primera, Omar, ¿eh? Sí. ¿Se acuerda? Entonces, en estos dibujos, si ustedes se fijan, por supuesto, la escala humana era una cosa fundamental para él, pero además te decía, en la galería, él entendía este acceso como una galería. No era un acceso a una casa solamente. Y esto después se veía reflejado en planta alta. ¿Cómo hacemos para que alguien suba a planta alta y se vea medio protegido de lo que está pasando en el terreno? Entonces acá aparece un paravista. El paravista, una pérgola, que la pérgola siempre da como esas escalas intermedias, que son interesantísimas para pensar, ¿no? Y este sería como el resultado que en algún momento se imaginó. Después, al aumentar la superficie, esto cambió un poco, pero tenía algo que ver con esto. Ahora vamos a pasar, y después vamos a ver qué quieren ver de esto más.
pero vamos a pasar a ver la otra casa. Vamos a ver la Miquel Arena, que es, tenemos nada más, a propósito, dejamos 2 dibujos. Vamos a compartir. Este es el planteo inicial. Nuevo, una orientación, a él le interesaba muchísimo el campo, esos 3 patios que ustedes recién comentaban, en realidad si uno está acostumbrado a ir a una estancia de campo, ir a una casa de campo, a una de estas villas de campo, se van a encontrar que siempre se protegían en realidad por los bichos, por las víboras y qué sé yo. Entonces, normalmente había unos patios anteriores a la casa que vos te hacían como de reparo. Y entonces aparecían estos 3, que son 3 patios que después en la otra se van a ver bien, ¿no? Yo estoy accediendo a la casa, está el tanque de agua, que también es un elemento. Clorindo también es una cosa interesante para los arquitectos aquí. Él escribió un libro en algún momento con Bluchberg, que se llama La arquitectura topológica. Y él nombraba en ese libro que cada una de las piezas de la arquitectura son un vocabulario. Era el momento de la semiótica, Bluchberg andaba muy bien en eso, entonces compartieron la lógica, pero un tanque de agua no es un tanque de agua, es un elemento de arquitectura que se puede elaborar, se puede desarrollar. Un patio ya no es un patio es un elemento de arquitectura que se puede desarrollar, se puede trabajar sobre esto. Entonces, todo eso que era una antesala al estar, dividirlo en paquetes, como ustedes habían dicho, y por supuesto, vamos a volver al anterior, y una galería. ¿Qué mejor que una galería en el campo mirando al norte? O sea, ¿cómo se distribuye? ¿Por qué el giro que tiene pequeño esta casa? Que también, por supuesto, le ayudaba a entrar en el terreno. O sea, ¿por qué se gira? Bueno, me invita a entrar, me muestra la puerta, giro la galería a un norte para protegerme de ese norte peludo en el verano, en el campo. Y esto es como se piensa. Fíjense hasta acá, ¿no? El tipo pone tranquera. Está en el dibujo nomás. Está todo escrito. Primera, segunda, tercera etapa. ¿A qué cantidad de metros había para poder, cómo se veía ese espacio? Los pinos estos que tenían sobre el ¿qué podían generar? Y después las manchas de árbol que después... Yo no sé si pusieron algún árbol ustedes. En Omar pusimos muchos, ¿no? Sí. No te escucho. Sí, se pusieron muchos. O con usted sí, me acuerdo. Pusimos Sí. muchos. Bien, ¿ves? Sí. No, por favor. Acá aparecieron de un día para otro todo el terreno que estaba sin forestar. Se trajeron árboles de 15, 20 años. Parecía Disney eso. O sea, apareció de un día para otro todo plantado. Les voy a mostrar ahora, para terminar, las 3 casas. Vamos a compartir la casa Stubb. Como les dije, ustedes ya vieron el dibujo más interesante, que es el de Clorindo, y acá hay un desarrollo, este es un proyecto para licitar, o sea, hay mucho dato que a ustedes, a la mayoría no les va a interesar, pero bueno, acá aparecen y queríamos mostrar la tira de Stubb, que en un principio lo que da hacia la calle, esta es Avenida 38, están todo lo que son salones, está la biblioteca, está el comedor, pero eso en algún momento se desvanece, sigue manteniéndose en el muro, y esto es un patio. Y después sigo y tengo un quincho, y después tengo la parrilla, y son al exterior, son al aire libre, llueve ahí acá en estos lugares. Y esto es el Stubb. Y después aparece este articulador, que es una pieza, es un cubo, pero a mí no le interesaba. Normalmente cuando empezábamos las casas, él tenía ese cuadrado en el medio, así un dibujo hasta con una columna muchas veces aparecía. La casa de Omar la habíamos visto hoy, una columna en el medio del cuadrado. Y después todo lo que se necesita. Yo del estar, salgo, subo a las habitaciones, tengo el dormitorio principal que da hacia noroeste, y de nuevo, planta alta, para que nada más que reconozcan cómo es. Yo por esa escalera que habíamos visto suben, se llega a un hall para las 3 habitaciones, y aquí aparece una de las cosas que Marita nos hizo recordar. Una escalerita que llega a una terraza, que esta es una terraza única, ¿no? Cualquiera que conozca La Plata en ese sector, son casas de 1 o 2 niveles. Cuando estás acá arriba, ves el cielo, es un lugar único en la casa. Esto es un corte, que ahí aparece esa pieza, el cubo ese que está dando vueltas en el centro, aparece de nuevo el tanque como un elemento a desarrollar, la puerta, estas son muy buenas, porque
ahí hay unas puertas que eran las del estudio. Y entonces aparece la puerta del estudio, dividida, típica de carpintería cortada al medio, que se abre arriba o abajo, por separado, y cada cosa es una nueva posibilidad. Eso es lo que me gusta entender en Clorindo. Él buscaba las posibilidades. O sea, la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, una estructura metálica en la pileta. No se hizo, no pasa nada. Él lo desarrolló, de la misma forma que desarrolló el tanque. Así que esto es lo que teníamos para mostrarles. Y yo, cuando tuve que pensar que me iba a encontrar con ustedes, enseguida aparece, cuando leí la palabra habitante, me apareció la imagen de Heidegger, ¿no? Recuerden, como les decía recién, construir, habitar y pensar. Yo creo que esto es lo que nos debe invitar la charla de hoy. Me parece estupendo haberlos escuchado, me encantó. No sé si tienen algo más para agregar, y no sé si hay alguna pregunta más. Yo estoy encantado. Hacía mucho que no lo veía, además. A Omar alguna vez. A Marita la veo en La Plata, porque somos de acá los dos. Marita, Oski, estoy sacando cuentas que yo tengo la casa más antigua de este grupo. Sí, así es. Yo se lo puedo reafirmar, porque yo no era arquitecto todavía. No eras arquitecto. Por eso está muy bien mi cargo de presidenta del Club de Admiradores. De admiradores, ¿cómo que no? Claro, soy la más vieja de todos ustedes. Ayer en Neuquén nos comentaron que tienen un grupo, Locos por Clorindo, tienen en Facebook. La Pampa. ¿Tiene? Sí, tienen un grupo de WhatsApp que es Locos por Clorindo. Nos confesó hacer una investigadora. Ay, vamos a relacionarnos con ellos. De WhatsApp, pero es de La Pampa, ¿no? Es un grupo de investigadores. Qué lindo. Bueno, van a tener que preguntarme a mí, porque hasta como venimos, yo también quería agradecerles la visita, la verdad que muy lindo recordar todos esos momentos en el estudio, y muchas gracias por lo que han dicho, ¿no? Todos los que nos han presentado las vivencias de ustedes. Sí. Acá hay una confesión en el grupo, que no tiene que salir de aquí. Marita nos invitó a ampliar la casa o cambiarla, y Omar nos invitó también. O sea que hay algo también detrás. Me debes las cortinas. Yo se la pasé, usted no sé qué hizo con eso. Pero nos dijeron, entonces, en los dos casos, que eso habla bien, finalmente, ¿no? Alguien que revisita es que está contento. O sea que, y Omar nos pidió, es más, hicimos algunos dibujitos con Juan para Omar. Y una maqueta le hicimos, Oski. Sí, son pocos metros, Juan. A mí, no maqueta de esto. No, usted no. A Omar, porque Omar pidió una ampliación y le hicimos algunos... Mira, qué bien. Para concluir, yo diría que nosotros elegimos a Clorindo y él nos eligió a nosotros. Porque, por lo que iba contando Oski, él decidía también lo que hacía, y siempre decía que hacía lo que le divierte. O sea que era lo necesario. Con nosotros estuvo, vuelvo a repetir, nos eligió a nosotros y nosotros a él. Es recíproco. Absolutamente. Yo lo quise reforzar al principio porque realmente es así, ¿eh? Fue siempre así. Yo lo he visto más de una vez decir, no te preocupes, mirá que esto es un trabajo, que mañana no, bueno, qué sé yo. Me ha preguntado, después de salir esta persona, y te preguntaba, me acuerdo uno de La Plata, por eso que me llamó y me dice, Oski, ¿y dónde está? ¿Cómo es el terreno? ¿Es divertido esto? Más o menos. Sí. No, chao, se terminaba ahí, no había más charla. Y listo. Así que sí, fueron elegidos. Habitantes elegidos. Una preguntita que quedó... Chat. Tenemos que hacer un chat. Una preguntita que quedó en el chat fue ¿cuánto tiempo llevaron los procesos de diseño, reuniones y demás hasta que se finalizó la etapa del proyecto? Supongo que en cada caso. 2 años en el caso nuestro. ¿Cuánto llevó el diseño entre el proyecto y la construcción? 2 años, 1 año y pico, 1 año y medio. Nosotros 1 año y medio.
Sí, justo escuchábamos a Dardo ahí por detrás decirlo. Sí, sí. Me apunto. Omar se dice 2 años. Sí. ¿Los chicos ustedes? No me acuerdo Un cuándo. año, creo, ¿no? Pero en realidad ustedes, al dividirlo en etapas, eso también se duplicó, porque yo me acuerdo que Clodindo ya no estaba entre nosotros, y las chicas nos volvían a llamar por el tema de algunos patios, unos sobrerelieves que había en un patio. Sí, sobre la pintura de la parrilla, el color Exacto. el color de la parrilla, de una barra, de la sala de máquinas, sí, como para definir algunos colores. Sí, en ese momento ya Clodindo no estaba, pero no, y en todo caso era tan amena el encuentro que no sé si tengo registro así como del tiempo, era como un placer. Bueno, che, por mi parte, encantadísimo. Agradecerles Gracias. también, de nuevo. Y bueno, ahí está Joaquina, que le damos la palabra. Yo de aquí, entonces... A ver qué dice Joaquina. Bueno, digo que muchas gracias por compartir sus experiencias, que la verdad que bueno, los conozco a los tres grupos, digamos, a las 3 casas, y es un placer escucharlos y escuchar sus vivencias con papá, que es como que traerlo un poco entre nosotros de vuelta, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan, los que dejaron preguntas y que fueron contestadas, y gracias a Juan y a Oski también a Oski por moderar, a Francisca por compartir las fotos y Oski los planos, y bueno, a todos ustedes no olviden seguirnos en Instagram, y está el sitio web también, y bueno, esperemos, nos vemos muy pronto. La próxima charla es nuevamente habitantes, pero habitantes que además son arquitectos. Así que esperamos que se unan a nuestro próximo Zoom. No sé y ahí si seguramente se repetirá este concepto de construir, habitar y pensar. Yo creo que es por lo pronto lo que yo me llevo de esta charla, ¿no? Me dejaron pensando. Beso grande. Gracias. A todos. Saludos. Nos vemos, Omar. Gracias. Chao, muchas gracias a todos. Chau, chau.